Hola, bendecido día a todos. Estamos aquí en el corazón del centro de nuestra querida ciudad de Puebla, en este día magnífico, lleno de luz, a nombre del Instituto Fe, Comunidad y Vida, y para todas nuestras hermanas y hermanos, para todo nuestro prójimo que guste participar de este canal con mensajes de la palabra de Dios. Hoy justamente tenemos un mensaje muy interesante que hemos titulado ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer el miedo? Para ello vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé la luz y la guía de entendimiento y también de corazón para que esta palabra cobre vida en nosotros. Invocamos al Espíritu Santo diciéndole: ven, Espíritu Santo, dador de vida, divino huésped del alma, morador incesante y descanso de nuestras almas, para que podamos tener ese conocimiento claro de lo que la revelación nos significa. Tú que eres el maestro y explicación de la palabra que Jesús quiso enviar, estate con nosotros en este momento para que fluya en nuestro entendimiento y se aclaren muchas dudas que en el curso de la vida surgen con relación al miedo y con relación al valor con el que hay que emprender la vida día a día. Gracias por tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar diciendo qué es el miedo. El diccionario dice que el miedo es una perturbación angustiosa del alma. Perturbación es una alteración de un orden, es decir, cuando uno está perturbado, nuestro tiempo se desordena, nuestra vida se desordena, nuestros valores se desordenan, causados por una angustia. Y la angustia tiene un significado etimológico muy claro, significa angostura. Y esta definición se tomó de la sensación que se siente al saltar un abismo estrecho y profundo, donde sabemos que hay un peligro de perder la vida. Esa sensación de vacío que se siente cuando se salta un abismo, cuando se emprende un problema, cuando hay un peligro, ese vacío es la angustia, esa es la esencia del miedo, el tener un vacío. Uno puede tener miedo porque lo expulsen de la escuela, por no aprobar un examen, por perder una cantidad de dinero, por ser abandonado por la pareja, por romper una relación sentimental, por la muerte, por alguna enfermedad. Y eso nos trae un vacío, porque se pierde la confianza en el destino. Se supone que al perder aquello, ya no llegaremos a nuestro destino querido. Eso nos muestra que el miedo nos trae consigo distintas reacciones. Una de esas reacciones puede ser huir de la realidad. Y ese planteamiento es común porque todas las adicciones, todos los vicios tienen que ver con huir de la realidad, con no enfrentarla. Porque una adicción nos trae consigo el olvido de esa realidad. Una adicción de alcohol, una adicción de sexo, una adicción de juego, una adicción al dinero, incluso a veces al trabajo. No quieren saber de otra cosa más que del trabajo, más que del sexo, más que el dinero, tratando de olvidarse de ese vacío que tienen. Otra reacción también equivocada puede ser la que consiste en paralizar la voluntad, en quedarse como congelados, en deprimirse, en ya perder todo movimiento de vida, en abandonar todos los planes, todos los proyectos, de alguna manera parar el desarrollo de nuestra vida. Pero hay también una reacción que sí es positiva, justamente la que tiene que ver con enfrentar
el miedo y vencerlo. Al respecto voy a leer unas citas bíblicas, porque pues, Dios ya pensó en ello, ya sabe que nosotros por nuestra fragilidad íbamos a tener constantes miedos en el curso de la vida. Les voy a leer estas 3 citas bíblicas. La primera es del libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. En este sentido, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice: pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La cobardía no es propio de nuestra naturaleza, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Claro que este espíritu de poder no tiene nada que ver con el poder llamado de destrucción, al contrario, tiene que ver con el poder de transmitir la vida en todas sus formas. Y en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, nos señala: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Estos textos tienen como similitud el no tengas miedo, el yo estoy contigo. Y si Él está con nosotros, ¿a quién temeré?, dice el salmista. Pero nosotros entonces puede ocurrir que no estemos con Dios y esa sea la causa de sentir tantos vacíos, de haber puesto seguridades en pólizas de seguros, de haber puesto seguridades en los sueldos o en las ganancias o en nuestros conocimientos adquiridos o en nuestro grado académico o en nuestras relaciones sociales o en nuestra salud o en la belleza o en los bienes, sabiendo que todas estas cosas, aun siendo hermosas, perecen. Entonces tarde o temprano ese vacío va a aparecer. Pero dice Dios: yo estoy contigo en esta vida y en la vida venidera. Lo que nadie más nos puede garantizar, lo que nadie más nos puede asegurar. Dios está con nosotros en esta vida y en la vida venidera. Si esta vida, aún teniendo muerte, sufrimiento y enfermedad, es hermosa, cuán hermosa será esa vida donde ya no hay muerte, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad. Entonces tenemos un garante de nuestra vida en Dios y Él está con nosotros porque Él es el dador de vida. Una cosa es sentir miedo, otra cosa es sentir dolor. Alguien puede tener miedo constantemente de que muera un ser querido. El ser querido está vivo, pero tiene miedo de que muera. Cuando muere ese ser querido, ya no tiene miedo, sino tiene dolor. Entonces el miedo en sí no aprovecha para nada. El miedo no aprovecha, al contrario, perjudica. El miedo, hay que decirlo conforme a la palabra, el miedo no mata, el miedo no enferma, el miedo no te quita bienes. Algo peor te hace el miedo, te cautiva tu libertad. Lo que el miedo ataca es la libertad de elegir tu destino. ¿Y de qué sirve tener vida, tener salud, tener bienes, tener familia, si vives con miedo? Vivir con miedo es estar muerto en vida. El miedo no viene de Dios, el miedo no viene de la naturaleza, el miedo viene de la desconfianza que en nosotros se produce cuando dejamos morir la confianza en Dios. Y eso ocurre en principio porque no nos conocemos a nosotros mismos. Y no nos conocemos a nosotros mismos porque hemos puesto seguridades en quien no es Dios. Quien no conoce a Dios, quien no tiene una relación con Dios, no se conoce a sí mismo. Pues Él es el que nos creó. Él diseñó cada parte de nuestro ser. Él conoce las profundidades de nuestro corazón, conoce toda nuestra historia. En tanto más nos vinculemos con Dios, más nos conoceremos a nosotros mismos, menos miedos habrá. Yo me acuerdo que hace como 4 años que estaban en su apogeo las llamadas
que extorsionaban. Me hablaron varias veces a la oficina sujetos que decían que eran lugartenientes de bandas criminales aquí en Puebla. Y pues al principio no me causaron inquietud, pero fueron acentuándose las llamadas al punto en que hubo una que me dijo: esta es tu dirección, sabemos dónde estás y vamos a ir por ti. Entonces me causó inquietud, obviamente, y para no dejarme ganar por el miedo, para que no entrara un vacío, recordé cuando niño sí tuve miedo al enterarme de que un primo muy querido en Tamaulipas lo habían secuestrado, era un secuestro como de Estado. Me enteré porque sus familiares habían pedido ayuda económica a mis padres y le dije a mi madre: oye, yo tengo miedo de que le hagan algo a mi primo, él es muy bueno, yo lo queremos bastante, está muy joven. Y ella me dijo: la única forma de que se te vaya el miedo ahorita mismo es que hagamos oración. Y entonces ella inició una oración pidiendo por la protección del primo, pidiendo por que Dios se manifestara en él y en su familia y en nosotros. Y en verdad el miedo se me fue. Entonces hace 3, 4 años, de lo que les comento, pues hice lo mismo, como dice el apóstol Santiago en sus cartas: el que tenga inseguridad, mucha inquietud, que ore. No solamente cuando estás alegre, no solamente cuando tienes necesidades, sino cuando tienes enfrente un peligro, ora y ese vacío se te va a llenar y lo vas a poder enfrentar. Por eso dice la Escritura que hay una manera 100% efectiva de vencer el miedo. Y eso está escrito en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 8. Dice este apóstol: no hay miedo en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el miedo. El amor perfecto echa fuera el miedo. O sea, ¿qué es lo que echa fuera el miedo? Es el amor perfecto. ¿Y cuál es el amor perfecto? La compasión, la misericordia. En el Evangelio de Mateo 5:48 dice Jesús en su discurso: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y esa misma escena, pero trasladada al Evangelio de Lucas, cambia la palabra perfecto por misericordioso. Dice: sean misericordiosos, sean compasivos como su Padre es compasivo. Entonces, queremos ser inmunes al miedo. Queremos ser inmunes al miedo. Hagámonos más compasivos. Incluso hay gente que a sus secuestradores se han compadecido de ellos, porque Dios tiene ese poder. Gente que ha sido abusada, robada, asaltada, se compadece de sus victimarios, porque en Dios hay ese poder. Hay llenadura del Espíritu. Al estar colmados por Él, ya no hay vacíos. Habrá dolor, pero miedo no, porque el miedo no viene de Dios. Y el dolor, bien sabemos que tiene un propósito de purificación, de perfeccionamiento en la compasión, y que esa realidad de pérdida en realidad es una migración al cuerpo de Cristo. O sea que en el dolor no hay pérdida realmente, solo migración, solo purificación. Pero en el miedo hay algo muy grave. Te puede cautivar la libertad, y sin libertad, ¿qué es el hombre? Y sin libertad, ¿qué es una mujer? Ahorita en estos tiempos en que algunos fomentan el miedo por un contagio, pues ellos no vienen de Dios, esas palabras, no viene ese mensaje. Más que nada en este tiempo también por esa causa hay que fortalecernos en compasión, compadecernos de la gente que se ha quedado sin empleo, compadecernos de los que tienen alimento insuficiente en su mesa para comer, compadecernos de los que están enfermos de cualquier enfermedad, de los que ya no pueden recibir medicamento ni atención médica. Es decir, la vida siempre nos pone en movimiento y el miedo
nos congela ese movimiento, nos hace no hacer nada, ser unos perezosos espirituales que no sirven ni ayudan a nadie y que a sí mismos se roban la vida. Te repito, el miedo no mata, no roba, no te quita ningún bien, no te enferma, sino algo peor, te aprisiona tu libertad, si tú lo permites. Entonces bien sabes que esos vacíos, por grandes que sean de orden sentimental, sea de orden sanitario, sea de orden social, económico, en Dios los colmas, porque Él es tu protector para esta vida y para la vida venidera. Mira qué palabras tan hermosas hay aquí en el libro de Isaías. Así dice Isaías capítulo 43, versos del 1 al 5. Así dice el Señor: no tengas miedo, pues te he rescatado. Yo te llamé por tu nombre. Él no nos conoce de a montón. Él no nos conoce con una clave. Él nos conoce por nuestro nombre. Y tú eres mío. Cuando atravieses las aguas, estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando pases entre las brasas, no te quemarás. Y no te abrazarán las llamas, porque soy tu Dios. Tú eres valiosa a mis ojos. Tú eres valioso a mis ojos. Eres honorable y yo te amo. Y la prueba de ese amor ya está consumada. Porque a fin de cuentas, para afrontar el miedo se necesita valentía. Y valentía viene de valer, de valor. La pregunta es, ¿quién o qué te hace valer? ¿Quién te hace valer o qué te hace valer? Si te hace valer tu empleo, si te hace valer tu belleza, estás en una situación de peligro, porque esa belleza y ese empleo tienen fecha de caducidad. Pero si lo que te hace valer es alguien que dio la vida por ti y ese alguien es el mismo Dios, no puede haber miedo en tu vida, de ninguna índole. Recordemos al primer mártir de la historia, Esteban, que aún siendo enjuiciado y condenado a muerte y estando recibiendo las pedradas en su cuerpo, en ese momento vio abiertas las puertas del cielo, vio la gloria de Dios. Y sus últimas palabras fueron: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es poder. Ese es el poder de Dios. Entonces, nosotros somos tan amados, tan valiosos, que alguien ya dio su vida por nosotros. Algunos nos habrán tachado de lo peor. El mundo constantemente hace sistemas y modos para excluirnos y para que excluyamos a los demás en razón de su edad, de su sexo, de su cultura, de su raza, de su posición económica. Pero todo eso es engaño. Y ese engaño es lo que ha producido la desconfianza en la vida, y esa desconfianza tiene como herencia el miedo, los vacíos de tu alma. Y después del miedo viene la violencia. Lo que desata el miedo es toda forma de violencia. Todas las guerras han sido por causa del miedo, entre pueblos que ni se conocían, entre personas que nunca se trataron, pero que uno tenía miedo a ser excluido por el otro. Estaban engañados. No nos dejemos engañar, ni en estos tiempos tampoco. No excluyamos a la gente por un bicho. La naturaleza está provista de la salud para nuestro bien. Dios le da un tiempo a cada cosa. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 27, dice, palabras de Jesús, ya cuando él sabía que iba de salida de este mundo, les quería dejar algo muy valioso a sus discípulos. Les dijo, les dejo la paz, les doy mi paz. Pero esta paz que les doy no es como la que da el mundo. Que no hayan ustedes angustia ni miedo. ¿Cuántas veces Jesús mismo y en todos los libros de la Biblia
se nos insiste, no tengan miedo, no se sientan vacíos, llénense con el Señor, el protector, el amparo, la vida de esta vida presente terrena y de la vida venidera. Ustedes son seres trascendentes. Pues aquí Jesús dice que nos da la paz, pero no como la da el mundo, porque la paz que da el mundo es a base de tributos. Yo no me meto contigo, pero si tú me das esto. En cambio, Jesús nos trajo la paz gratuitamente, sin cobro alguno. ¿Y qué es la paz de Jesús? Aquello que sí nos venció, aquello que sí nos podía perturbar. ¿Qué es aquello que sí nos podía realmente perturbar? Que la muerte fuera nuestro último destino. Y eso efectivamente sucedía antes de que Él muriera por nosotros. Si Él no hubiese venido, entonces sí era para alarmarse, y como decía Pablo, seríamos los más desdichados del universo, los seres más desdichados, porque nuestro destino último sería una fosa, un lugar siniestro de oscuridad, de tinieblas. Pero Él nos trajo nueva vida, Él nos abrió las puertas de la vida eterna. Entonces por eso cuando Él resucita ya, les dice, la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes. O sea, ya no tienen de qué preocuparse, ya no hay una angustia válida, ya no tiene por qué haber en ustedes miedo alguno. Aquello que ustedes no podían vencer, ya fue vencido. Ya el destino de ustedes no es la muerte. Ahora la muerte es solo una ofrenda. Pero tras la muerte biológica, ustedes emprenden un nuevo camino. Hay promesa de resurrección y hay promesa de vida eterna. Esa paz de Jesús es hasta nuestros días una herencia que nosotros podemos tomar, que no debemos despreciar. Les quiero también comentar un ejemplo de esta forma de vencer el miedo, de cómo nos pone en movimiento. Hay un libro que se llama Relatos de Hiroshima. Y el libro no lo hizo propiamente un escritor, sino un reportero. Entonces él se dedicó a entrevistar a personas que sobrevivieron al bombazo. Y una de esas personas era una madre que estaba embarazada cuando cayó la bomba. Ella no falleció, pero hizo estragos, esa radiación, en su bebé. Y entonces los médicos le dijeron que tenía que abortar porque había perdido las condiciones para respirar por sí mismo. Es decir, que aunque lo diera a luz, a los pocos segundos o al minuto moriría. La madre dijo, yo no lo voy a abortar, que lo quiero parir, y si él no puede respirar, que se cumpla de esa manera su estancia aquí. Entonces lo dio a luz y efectivamente el niño falleció, no podía respirar por sí solo, y la madre quiso verlo, quiso ver su rostro, pero los médicos le dijeron, no es conveniente que lo vea porque está desfigurado, le afectó mucho la radiación. La madre insistía, es mi hijo y tengo derecho a verlo, por favor no lo vea, le decían los médicos. Al fin convinieron en que cuando llegara el esposo de la señora, se lo traerían. Pero cuando llegó el esposo, los médicos le dijeron, no es conveniente que lo vea, está totalmente desfigurado. Entonces, se presentó el esposo con esta mujer y le dijo, ya se lo llevaron, ya no lo puedes ver. Y el entrevistador le preguntó a esta madre, ¿por qué usted quería ver a su hijo en esas condiciones? Y la madre le dijo, yo voy a combatir la carrera armamentista nuclear, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que no vuelva a estallar una sola bomba más en este mundo, una bomba nuclear. Pero sé que si hubiera visto el rostro de mi hijo, me hubiera dado más coraje, más fuerza para poder emprender esa misión. Y así es con el miedo. Esas situaciones de peligro hay que verlas de frente, porque nosotros también van a sacar un coraje para movernos. Coraje no es enojo, coraje significa sacar el corazón de cardio,
sacar el corazón por delante. Entonces, ante todas estas situaciones que nosotros vemos, hay que sacar el coraje para que no nos congele, no cautiven nuestra libertad, sino al contrario, florezcamos con todos los dones que a lo mejor han estado dormidos dentro de nosotros y hagamos que florezcan los de mucha gente que vive en miedo. No importa la edad, hay jóvenes con miedo, hay ancianos con miedo, pero eso no viene de Dios. Y habiendo un Dios que ya murió por nosotros, que sufrió lo indecible por nosotros y que hizo suyo nuestra muerte, nuestro dolor, ¿a qué le tienes miedo? No te engañes a ti mismo. Voy a repetir el texto de Isaías, pues que es un poema que Dios nos dio para terminar este mensaje. Así dice el Señor: no tengas miedo, pues te he rescatado. Yo te conozco por tu nombre. Tú eres mía, tú eres mío. Tú eres valiosa a mis ojos. Tú eres valioso a mis ojos. Eres honorable y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y porque dio su vida por nosotros. De una vez y para siempre. Entonces quisimos venir aquí en este espacio para mostrar que aquí afuera hay vida, hay una hermosa luz, están nuestros árboles, la catedral al fondo. Aquí alrededor se ven ya personas que están viniendo a leer, a descansar o a oxigenarse. Hay que mostrar pues que estamos en curso de la vida, que no vamos a detenerlo, la vida es indestructible y que si va a haber cambios en lo futuro no deberán ser cambios funestos, sino de mejoría, que es el propósito de Dios, mejorarnos, purificarnos y pulirnos. Por eso le damos gracias para que, sabiendo que su presencia en nosotros es fiel cada día, en nuestra casa y en nuestro corazón habite con más poder y mostremos a la gente con la que convivimos cuán lleno es el amor que Él nos tiene y cuánto puede florecer en nosotros esa reflexión y esa compasión que podemos ganar a través del dolor, pero en libertad. Entonces, la forma de vencer el miedo es defendiendo nuestra libertad para poder amar, para poder servir y para poder recibir el amor de Dios. Te damos gracias, Señor, por este día, para que florezcan muchas cosas, porque sabemos que en muchos hogares, en muchos corazones, se está despertando su alma en conversión, que no salen en las noticias todas esas buenas cosas, pero que son una realidad duradera. Gracias, Padre, porque permites que en muchas familias haya conversión de corazón, haya reconciliación y haya una vuelta hacia ti. Un saludo para todos. Gracias.